gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y allí, como siempre, hacemos análisis de la situación actual de la Argentina, las cosas que nos pasan, la mayor parte de ellas siempre vinculadas con los temas productivos, con la generación de empleo, que son los grandes dramas que tiene la Argentina, subutilizada, y que no termina de resolverlo, estas cuestiones de la pobreza, la marginalidad, y bueno, todos esos temas que nos afligen y nos preocupan tanto. Y hoy vamos a hablar con un hombre del sindicalismo, con un hombre que conoce estos temas, pelea por estos temas y trata de resolverlos. Don Hugo Quintana, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? Bien, bien. Che, vos sos el secretario general de la Asociación Personal Organismo de Control. Bueno, en primer lugar, como nada, yo conozco, por supuesto, tu rol sindical y la tarea que estás cumpliendo, pero para nuestra audiencia, explícale un poco qué es eso de los organismos de control, porque la gente mucho no lo conoce. Hay un organismo madre del control que es la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que en el año 94, en la reforma constitucional, le da un cariz muy interesante al decir la Constitución que el presidente de la Auditoría General de la Nación tenía que ser de la oposición. La oposición es quien tiene más bancas después del oficialismo. Y hemos tenido suerte, porque nos ha tocado gente muy importante. En este momento Jesús Rodríguez, un hombre que lo hubiese ganado por concurso, lo mismo que Oscar Lamberto, y muchos otros. Después tenemos el control interno, que es como tu contador. La auditoría general es como el que contrates una empresa externa para ver cómo te va. Y el interno es tu contador, que es la Sindicatura General de la Nación. Son dos organismos con gente muy capacitada. Los que más entendemos las problemáticas del Estado somos nosotros. Nos faltaría algunas cosas para hacer una mejor tarea, pero bueno, no nos quejamos. Hacemos nuestro trabajo bastante bien con los medios que tenemos. Vos te representás a un sector especializado de los trabajadores que es muy específico y por lo tanto que tiene requerimientos puntuales. ¿Cuáles serían ellos? ¿Cuáles serían qué, perdón? ¿Cuáles serían los requerimientos, las necesidades de la gente que vos representás? ¿Cómo te sentís o cómo se sienten ellos, mejor dicho, en la problemática actual de la Argentina? Estas cosas que hablábamos del empleo, de los dramas que la Argentina tiene y que todavía no han sido resueltos. A ver, los requerimientos ser profesionales en ciencias económicas, hay varias especialidades, tenemos ingenieros agrónomos, arquitectos, tenemos profesionales de toda la índole. Hay un toque político en esto, porque tenemos 7 auditores, de los cuales uno, que es el presidente, es de la oposición, y después se conforman con 3 nombrados por la Cámara de Senadores y Diputados. O sea, la Constitución opta por un sistema de control político. La política tiene que tener un límite. La política no puede desplazar a la técnica, porque 2 más 2 en una auditoría es 4, aunque nos sugieran otras cosas. Nosotros siempre bregamos por tener un rol diferente y más protagónico. Yo te voy a dar un ejemplo. Antes de Cromañón salió un informe de un organismo de control diciendo, ojo con esto que es peligroso. Lo mismo pasó con el accidente de Once que dejó muchos muertos. ¿Qué pasa? La política, y yo soy un hombre de la política, no cree en el control por diferentes razones, perdón. Uno porque cree que obstaculiza, y algo de eso puede haber, pero es un tema a mejorar. Y otros porque no les gusta que lo controlen. Si nosotros tuviésemos la capacidad de detener actos disvaliosos, ya sea para el erario público o para la vida de los argentinos, no hubiese pasado ni Cromañón ni el 11. Entonces nosotros pedimos, en circunstancias como las que nombré, poder detener los actos que sean disvaliosos. Bueno, esto es una larga discusión entre filosófica y política, pero no lo tenemos.
bregamos por eso. Evidentemente, la característica del trabajo que ustedes hacen es muy especial, muy necesaria, ¿no? Porque participar de estos organismos que vos estás señalando no es poca cosa. Y lo que vos decías con respecto a Cromañón y con lo que pasó en el 11, la verdad que da un poco de tristeza de que no se atienda a estas cuestiones, pero son las realidades de la vida política. Bueno, yo para cerrar en este bloque un poco el análisis sindical y en los otros, analizar otros temas relacionados con la vida política, yo diría, ¿cómo te sentís vos dentro de este conjunto de sindicalismo en Argentina en función de lo que representa tu gremio? ¿Te sentís, digamos, con una cierta participación? ¿Cómo es digamos, el enganche de ustedes en el conjunto de los gremios? A ver, en este momento, al igual que la política, el movimiento obrero está atomizado. Hay 4, 5, 6, 7 CGT y va a haber más. No hay un conductor y estas organizaciones, al igual que en la política argentina, necesitan personajes que puedan ordenar, que puedan programar, etc. En este momento no los hay. Se ha buscado siempre conducciones múltiples, tripartitas, 2, 1. Creo que lamentablemente el movimiento obrero sigue la suerte del peronismo en la historia argentina. Creo que también la Argentina requiere de un acuerdo urgente entre trabajadores, entre empleadores, el gobierno y todo aquel que pueda aportar. La verdad que no estamos a la altura de las circunstancias. Hay que mejorar mucho. La política del gremialismo sigue siempre el mismo rumbo ante los ojos de la gente. Los argentinos no creen en la política ni en el sindicalismo. Y estas son cosas que tenemos que modificar y es responsabilidad nuestra. Bien, Hugo, ahora vamos a nuestro primer corte y a continuación seguimos analizando los temas nacionales. Señor director. Hugo, bueno, dijimos que íbamos a entrar en otro tipo de análisis que es más político. Vos representás un gremio, pero sos un hombre de la política, tenés participaciones y trabajos fundamentales, sobre todo en la capital federal, que es tu ámbito, digamos, natural. Vos sabés que yo soy director del VICE y tenemos la satisfacción de que ha ingresado en el VICE alguien también vinculado con el gremio de ustedes, que es Carla Pitiot. O sea, una compañera que ha sido diputada nacional, que es dirigente del gremio APOC y que representa al peronismo dentro de la estructura de nuestro banco, ¿no? Así que ahí hay ya una participación importante. Al margen de esa participación, me gustaría que vos me hicieras un pequeño análisis de cómo sentís la política, particularmente desde la capital federal, que es un ámbito, voy a insistir, donde yo sé que es natural tuyo, y un análisis después puntual o más general, perdón, de la política nacional. A ver, no es una de las condiciones de la República de la Democracia la confianza en los dirigentes. Es muy difícil construir o proyectar un país si hay desconfianza. Si uno tiene miedo de dejar la billetera para ir al baño, es una complejidad. Y esto está pasando. ¿Cuál es el remedio que nosotros vemos y que peleamos por mejorar la imagen de la política ante los ojos de los argentinos? Y nosotros creemos que la única manera, desalentando lo que se alentó en alguna época de los argentinos, golpes militares, todas esas cosas que por suerte no van a volver, el remedio es la transparencia. Transparentar los actos de gobierno. Cuando más transparentes sean los actos de gobierno, más confianza va a tener la gente en la política. A ver, el afer de las vacunas VIP. ¿Por qué no tenemos los argentinos un celular que diga el señor Brown se vacunó tal día, tal hora? ¿Por qué no tenemos eso? Desde el punto de vista técnico se hace. Son definiciones políticas. ¿Por qué en Alemania o en Francia hay más
perdón, más transparencia que la Argentina. Porque allá no se pueden llevar lo ajeno. Hay un sistema que se lo prohíbe. Transparencia es decisión política. Y tener un sistema que los muchachos que gerencian el país, la provincia, los municipios y los entes, no los entes públicos, no puedan hacer travesuras, me parece que esto es básico. Hay que no refundar, porque los actos refundacionales siempre son complejos. Hay que transparentar las gestiones para volver a creer en la dirigencia. Sí, evidentemente, y eso ustedes del gremio que vos presidís lo ven con una gran naturalidad, porque son los controladores, ¿no es cierto?, de todas las cosas que más o menos pasan, ¿no? Nuestro gremio tiene dos metas o dos nortes bien claros. Primero, defender los intereses profesionales de los compañeros que representamos. Y segundo, que las instituciones que representamos, que no son pocas, sean socialmente útiles, más útiles cada día. Te doy un ejemplo. En el año 94, con la reforma constitucional, el artículo 85 decía: el presidente de la auditoría tiene que ser de la oposición. Y el Parlamento tiene que reglamentar esto. Del 85 hasta ahora hemos presentado 4 proyectos que nunca se ha tratado. Detrás de eso, ¿qué hay? La desaprensión de la política hacia el control por diferentes circunstancias. Si no se puede revertir esto y no se puede transparentar los actos de gobierno, va a ser difícil volver a creer para tener una república, una democracia que se pueda proyectar. Allí aparece claramente la política, ¿no? Ahí aparece la necesidad de los actos de gobierno, ahí aparece la necesidad de hacer las cosas como corresponde. Vos sabés que yo comparto plenamente lo que vos estás señalando con respecto al tema de la confianza, ¿no? Porque después lo tenemos que analizar desde el punto de vista de la economía, ¿no? Hoy hay problemas vinculados con las inversiones, hay problemas vinculados con la productividad de un país subutilizado, y la pregunta que inmediatamente aparece: ¿hay confianza? Y bueno, esto es lo que no se ha resuelto, ¿no?, bajo ningún punto de vista. Nosotros no podemos dejar pasar el tiempo, porque el 50% de pobreza es una cosa lacerante, una cosa que duele, una cosa que nos hace pensar mal. Y nosotros, vos y yo, Tato, tenemos una carga generacional, con una condición muy disvaliosa. Entregamos a los que nos suceden en la vida un país peor que el que recibimos. Y esto es muy complicado. Muy complicado. Yo siento sobre mis hombros la responsabilidad de la carga generacional de entregar un país peor. Y no hay muchos métodos o remedios como para solucionar esto. Insisto, volver a creer en la política. Qué triste esto que acabas de señalar y cómo me impacta, ¿no? A mí me impacta un país peor. Le vamos a dejar a nuestra gente, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país notablemente peor. Nosotros nacimos en la década del 40, del 50 aproximadamente, depende, uno más, uno menos, pero era otro país, ¿no? Claramente era otro país, que tenía injusticia, que tenía problemas, pero que no tenía, por tocar solo un tema, la pobreza que hoy tenemos. Mirá, desde el 83 de Alfonsín hasta ahora, el país lo han gerenciado todos los partidos políticos mezclados, de alguna manera estuvieron presentes en el Poder Ejecutivo y por supuesto en los otros poderes, todos los partidos políticos. Pareciera que los argentinos no somos buenos gerenciadores. La Argentina ha sido cada vez menos un país con un potencial enorme. ¿Por qué digo cada vez menos? ¿Cuánto queda del uso de petróleo en el mundo? Alemania dijo 2035, 2/3 de la energía renovable. Sol, viento, mareas, etc. Como eso hay muchas cosas. Tenemos millones de toneladas de litio a flor de tierra, porque el litio viene de dos maneras, por abajo o por arriba, y no lo sacamos. Ya cuando empecemos a explotar el petróleo, se va a acabar el petróleo. ¿Nos va a pasar lo mismo con el litio?
¿Puede ser que Uruguay y Paraguay exporte más carne que la República Argentina? La República Argentina es conocida en el mundo por Messi, Maradona y por la calidad de la carne. Y tenemos un mercado que va a costar mucho recuperar. El campo. El campo es el tractor de la Argentina. Es la única manera que tiene el país de hacerse de dólares rápido. Hay que amigarse con el campo, hay que darle créditos, hay que entender que es la locomotora que nos puede llevar a buen destino. Y esto parece que no se entiende. Hugo, hacemos el último corte y vamos al último bloque. Adelante. Muy bien. Siguiendo el análisis que vos estabas haciendo, yo recordaba el día miércoles de esta semana, en A Dos Voces, lo escuché a Jorge Remes Lenikov, un amigo nuestro, un amigo muy preciado, y un hombre que ha tenido responsabilidades muy importantes en la República Argentina, el Ministerio de Economía de la provincia, el Ministerio de Economía de la Nación, en el momento más tremendo que tuvimos y vivimos, año 2002. Y él ha preparado un trabajo de bastante extensión, tiene como 24 páginas, que analiza lo que sucede, esto que decías vos, lo que sucedió en Argentina desde 1983 hasta la fecha, ¿no? Y los resultados, los análisis que dice son patéticos. Ahora, él hace una cosa muy importante, él plantea alternativas de futuro, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no es muy fácil analizar el pasado. Yo no sé si vos has visto ese trabajo o has tenido oportunidad de escucharlo, pero creo que por ahí pasa la cosa, analizarlo, pero proyectarnos para el futuro, por favor, porque veo que siempre estamos mirando para atrás. Tengo un gran respeto por Jorge y mucha admiración, vi el trabajo. Es eso, es eso. ¿Cómo salimos de la manera más rápida de esto? ¿Quién tiene derecho a condenar al 50% de los argentinos a la pobreza? Detrás de esto hay un tema de distribución del ingreso. ¿Cómo se distribuye el ingreso? Yo no soy marxista, vos me conocés que vengo del mismo palo que venís vos, pero ¿cómo hacemos para sacar ese 50% de los argentinos de la pobreza con las riquezas potenciales que tuvimos y que seguramente tenemos que ganar? La educación. Empecemos con la educación en serio. Acá los chicos no fueron al colegio en un año. En otros países una problemática similar tuvieron clases presenciales, lo sacaban, lo ponían. Este es el primero de los conceptos. Calidad de educación. Las universidades no pueden ser fábricas de chorizo que sacan un producto. Yo discutía con mi mujer cuando decía, pero estos chicos ¿cuándo estudian? Se recibieron los dos con buena nota y estudiaron la mitad de lo que estudié yo. Mi mujer decía, sí, pero son muy inteligentes. Y yo soy tonto. Yo estudiaba. Lo mismo que te ha pasado a vos. Y pareciera que la falta de exigencia, un estado de confort en la universidad, me parece hasta antinatural. Confort me refiero en no tener que estudiar permanentemente, como hiciste vos y yo y toda nuestra generación. Mirá Así los que países asiáticos, ¿no? Mirar a Japón, Vietnam, China, y el que quiera, Malasia, el que quiera. La acentuación que ponen con respecto al tema de la educación y los trabajos relacionados con las cuestiones técnicas y los avances informáticos y la utilización de la informática en los temas de la producción son notables. ¿Y nosotros? Nosotros nos tenemos que agarrar de la cola del cometa, no tenemos que pasar toda la evolución que tuvo Japón, Alemania, Estados Unidos. Nosotros tenemos que prendernos de este cometa, salto cuántico, y agarrar todas las cosas que andan bollando por ahí, enseñarlas, administrarlas, ocuparlas en la administración de los estados nacionales, provinciales o municipales. Es eso lo que tenemos que hacer. Nosotros nos manejamos con expedientes de papel. En la auditoría, en el mundo, es un señor o una señora con una computadora que no existe más ni el trabajo de campo, ir hacia el lugar, ni existe tampoco las muestras. Yo puedo controlar con una computadora todo. Esto cambiaría las cosas.
Hay algunas operaciones para tratar de hacerlo muy lentas y con pocas ganas. Sería tan importante y tan fácil de hacerlo. Yo creo en mi país profundamente y no me quiero ir de este mundo sin ver un camino claro. Creo que la participación es base en esto y la participación en la política, en los sindicatos, en el club, en los consorcios, en donde fuera, va a ser mejor todas las conducciones. Vos sabés que yo vuelvo a insistir en lo que dijiste en el bloque anterior, ¿no? Qué tristeza que nosotros a nuestra edad, el día que nos vayamos, que será cuando Dios lo mande, podamos dejar o dejemos un país peor que el que recibimos, ¿no? Esto es muy triste. Yo creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que tratar de instruir a las generaciones más cercanas nuestras para que realicen un cambio. País subutilizado, país con grandes potencialidades y un país con pobreza y marginalidad. Es algo que no se puede aceptar. Aparte nos pasa una cosa que es muy compleja de remontar. Nosotros fuimos ricos y somos pobres. Al revés es fácil. Sentir la pobreza cerca no le gusta a nadie. Nadie se salva solo, Tato. Esto es una comunidad trabajando para los que menos tienen, con una distribución del ingreso apropiada. Este es el sueño, este es el deber ser, y hay que trabajar para eso. Hugo, muchísimas gracias, realmente muy amable, muy buen programa. Te felicito por tu gremio porque sé que es un gremio muy capacitado, muy formado y que resuelve muchas cosas. Un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de estas cosas interesantes. Muchas gracias. Bueno, y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes.